A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países. 216 emisoras de AM y FM y 7 emisoras online de Internet. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos con Majo López a los titulares de hoy. Adelante, Majo. Cambio climático. Científicos reclaman actuar ya para evitar efectos más graves. Afirman que son insuficientes los compromisos que asumieron más de un centenar de países en el Acuerdo de París. Los ciudadanos son un rol clave. Que las abejas puedan vivir. La industria química aparece en guerra contra la naturaleza. El grupo de sustancias neonicotinoides son los pesticidas más peligrosos fabricados por los seres humanos. Además de las plagas en la agricultura, con estos venenos se eliminan también incontrolables insectos polinizadores como las abejas. Por favor, pida su prohibición. Portugal funcionó solo con energías renovables por 4 días seguidos. Este nuevo registro se dio gracias a las lluvias y vientos que llegaron a la península ibérica. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Cambio climático. Científicos reclaman actuar ya para evitar efectos más graves. Afirman que son insuficientes los compromisos que asumieron más de un centenar de países en el Acuerdo de París. Los ciudadanos son un rol clave. 7 investigadores alzaron su voz ayer para advertir que si los gobiernos, las empresas y los ciudadanos no empiezan a actuar ya, la temperatura del planeta alcanzará la meta de 2 grados centígrados de máximo calentamiento global tolerado en los próximos 34 años. Si eso ocurre, las proyecciones de los efectos económicos y laborales del cambio climático con sus sequías e inundaciones anticipan que serían una amenaza grave para el sustento de las poblaciones. Los gobiernos ya deberían doblar y redoblar sus esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. De lo contrario, se superará la meta aspiracional de 1,5 grados Celsius para prevenir sus consecuencias, dijo Robert Watson, expresidente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y director de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios del Ecosistema. Junto con otros 3 coautores del informe La verdad sobre el cambio climático, el científico británico afirmó durante una conferencia de prensa online que el cambio climático está ocurriendo ahora y mucho más rápido que lo anticipado. El informe de ayer sintetiza las conclusiones y las investigaciones científicas más relevantes publicadas hasta ahora. En diciembre pasado, más de un centenar de naciones, incluida la Argentina, acordaron los términos del acuerdo para controlar la emisión de gases de efecto invernadero y mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius en las próximas décadas, y firmaron el documento este año en Nueva York. Los autores del informe, que se difundió ayer, señalan que aunque todos los países firmantes adopten el acuerdo, las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuirán lo suficientemente rápido en los próximos 15 años. Son exactamente 189 países que se comprometieron a este acuerdo el año pasado. 189 países que se comprometieron a no llegar a los 2 grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la era industrial para lograr frenar o por lo menos lograr que no crezca más el problema de cambio climático. Pero el gran problema acá de estos 189 países es que hay mayormente 3 países que contaminan mucho. Como todos sabemos, Estados Unidos, luego China y después la India. Pero el gran problema de todo esto, que viene desde hace años, no desde ahora, desde los primeros acuerdos por tratar de mejorar los problemas ambientales hasta hoy,
radica prácticamente en dos países, que son Estados Unidos y China. Ahora, lo interesante es saber el por qué. ¿Por qué estos países siempre están disputando el tema de reducir las emisiones y el tema de firmar o no firmar un acuerdo? El asunto radica en el poder. En el poder de dos naciones que son potencias, una consagrada como es Estados Unidos y otra emergente como es la China. ¿Y qué tienen que ver las emisiones de gases con este poder o con esta carrera de superioridad de estas naciones? Justamente tiene que ver porque esta superioridad de poder radica justamente en tener o no tener petróleo. Y ahí justamente es donde parte el problema, ya que la forma de que Estados Unidos siga siendo líder y la potencia número 1 mundial es que no le falte el petróleo. Y por otro lado, la forma que tiene Estados Unidos de frenar que otras potencias o naciones, como el caso de la China, lleguen a ser superiores, es justamente tratando de que no puedan tener acceso al petróleo libremente como lo tiene Estados Unidos. Entonces ahí es donde radica el problema y justamente el rehén es el clima, el planeta, los seres vivos que moramos en este planeta. Somos los rehenes de esta situación. En la medida que estas dos naciones no se pongan de acuerdo, las emisiones de gases van a continuar porque estas dos naciones juntas emiten mucho más CO2 que más de la mitad de las naciones firmantes en este acuerdo del año pasado en París. Pero como si esto fuera poco, existe también una mal información que se ha instaurado desgraciadamente no solamente en la gente, sino también en el mundo científico. Cuando hablamos de emisiones de gases y hablamos de reducirlas para mitigar los efectos del cambio climático, generalmente hablamos del consumo de energía eléctrica, cuando la realidad es que el consumo de energía eléctrica representa una parte importante, pero no es la más importante. La noticia dice: en este sentido sirven medidas tan simples como apagar la luz cuando no se usa, desconectar los equipos después de apagarlos, optar por formas de transporte alternativas más amigables con el ambiente y aumentar la eficiencia energética en los hogares. A nuestro entender, a entender de la Fundación Códigos, el problema de la energía eléctrica en el mundo representa aproximadamente un 30% del problema global de emisiones de gases. ¿Dónde está el mayor problema? En el transporte, pero como ustedes ven, casi ni se nombra en esta noticia. Apenas se nombra al pasar, como algo que es una cosa más, que no tiene mucha incidencia. Sin embargo, más de la mitad del problema de emisiones de gases proviene del transporte. Después la noticia dice: si no hay un proceso de adaptación en la población, está demostrado internacionalmente que lo más efectivo es recurrir al uso de tarifas de la electricidad, como una forma de castigo. Dejar en las casas los equipos stand-by equivale a mantener una lamparita de 100 watts prendida a las 24 horas. Señoras y señores, si la idea es aumentar las tarifas eléctricas para que la gente consuma menos o cuide más el consumo de energía eléctrica, lo que vamos a lograr de esta manera es solo una carga más para la población, que no va a afectar tanto en el cambio climático, y por otro lado, un freno para cuando vengan los autos eléctricos. Es obvio, señoras y señores, que aquí hay una doble intención. La energía eléctrica es parte del problema, como decimos, y representa un 30% del problema aproximadamente, siempre y cuando esta energía provenga de generación térmica, como puede ser petróleo o carbón. Pero no es este el caso en todos los países del mundo. Por ejemplo, Brasil, que es un país grande con casi 200 millones de habitantes, mayormente genera su energía en forma hidráulica, o sea que no estaría relacionado tanto el problema de emisiones en Brasil como, por ejemplo, con las emisiones de generación de energía. Sin embargo, si entendemos que Brasil es uno de los países más extensos y casi carece
de vías férreas y por lo tanto el transporte se realiza en camiones, ahí entenderemos que la mayor parte de la emisión de gases puede estar justamente vinculada al transporte y sobre todo al transporte de los camiones. No olvidemos, señoras y señores, que un tren equivale a 80 camiones en la carretera. Y no olvidemos que si en una época hubo muchos trenes y era casi la única forma de transporte que había, poco a poco fueron dejados de lado porque no se han mantenido hasta el momento de que hubiera accidentes para decir ya están obsoletos, esto es peligroso, vamos a dejarlo de usar. Esa es la realidad, tanto con los trenes como con los trolebuses, esos ómnibus eléctricos que había hasta no hace mucho, por ejemplo en Montevideo, que dejaron de mantenerse hasta el momento que empezaron a ocasionar accidentes y obviamente fueron eliminados de cuajo para dar paso a los ómnibus con motores de combustión. Hay que abrir los ojos y hay que ver la realidad. El problema está mayormente en el transporte porque los motores de combustión emiten mucha más cantidad de gases que lo que puede emitir un motor que genera energía eléctrica. Obviamente estamos hablando de un motor enorme que genera energía eléctrica, pero si comparamos ese motor y su generación a la cantidad de energía eléctrica que puede generar para ómnibus, camiones y automóviles eléctricos, veremos que el impacto ambiental se reduce enormemente. Señoras y señores, creo que estas noticias son muy buenas. Acá hay 7 científicos advirtiendo de que hay que actuar más rápido, de que todo esto se está acelerando más de lo previsto y de que si no hacemos algo, obviamente vamos a tener consecuencias graves, pero vamos a decir las cosas como son. Primero vamos a tratar de cambiar el transporte, porque eso es lo más urgente y lo más efectivo de hacer en favor del planeta y de nosotros mismos. Del IPCC, en el cual nos dice la verdad sobre el cambio climático. Y nos dice que este científico británico afirmó durante la conferencia de prensa online: el cambio climático está ocurriendo ahora y mucho más rápido de lo anticipado. Bueno, esto es lo que venimos diciendo desde hace años en la Fundación Códigos, que lamentablemente todos los cálculos se hacen en progresión aritmética y después vienen las sorpresas porque en realidad el cambio climático va en progresión geométrica. Y es por eso que han sucedido muchas cosas que se esperaban para dentro de 20 o 30 años, ya han sucedido ahora, como por ejemplo cuando se rompió la placa de Wilkin en el año 2008. Se esperaba para dentro de 25 años a partir del 2008. Sin embargo, sucedió en ese momento. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, acompañando obviamente al cambio climático, va en progresión geométrica y no en progresión aritmética como se ha calculado hasta ahora. Es evidente también que hay que ponerse en el lugar de estos científicos que están tratando de hacer una cruzada casi imposible, de advertir al mundo y a los políticos, a los gobernantes, de que hay que hacer algo urgente, también teniendo cuidado de sus palabras y de no decir cosas que puedan herir a los grandes intereses. En nuestro caso, en el caso de la Fundación Códigos, lo sabemos bien. En mi caso personal, como presidente de la Fundación Códigos, les puedo decir que a mí me ha pasado, y más que nada me ha pasado con las grandes organizaciones, como por ejemplo la ONU, de tener que medir las palabras o simplemente no hablar. Me pasó en el año 2012 en la convención Río +20, a la cual fui invitado por el gobierno de Río de Janeiro, en la cual 3 veces me bajaron de la conferencia y no me permitieron hablar del consumo de oxígeno de los automóviles. Simplemente me dijeron: usted no puede hablar del consumo de oxígeno, solamente hable de las emisiones de gases. Por eso entendemos a estos científicos cuando están hablando solamente de la energía eléctrica, porque obviamente si hablaran del gran problema del transporte, afectaría también intereses importantes que evidentemente harían que se callaran estas voces. Señoras y señores, lo importante es que todos sepamos la verdad, y lo más importante de todo es que todos sepamos que tenemos una salida. Si cambiamos la matriz del transporte, estos motores de combustión obsoletos que tienen más de un siglo de inventados, por una propulsión limpia como puede ser la eléctrica, más de la mitad del problema que tenemos hoy de emisiones sería eliminado prácticamente de raíz. Porque el gran problema está ahí.
Esto no sucede no porque no tengamos la tecnología ni la infraestructura para hacerlo, simplemente no sucede porque afecta a grandes intereses. Y van a tratar de que esto siga así hasta que se termine el petróleo, y si es posible, cuando este se termine, tratarán de vendernos hidrógeno, un combustible limpio que emite vapor de agua, pero que hace que sigan estos mismos motores consumiendo oxígeno a gran escala. Y esto provoca más calentamiento global y más cambio climático. Por eso es que les comentaba que solo me dejaban hablar de emisiones de gases, porque obviamente ya se está previendo que cuando se termine el petróleo, poder vender este combustible como algo ecológico y salvador cuando en realidad no lo es. Y bien amigos, seguimos con las noticias aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y vamos para ello nuevamente con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Que las abejas puedan vivir. La industria química aparece en guerra contra la naturaleza. El grupo de sustancias neonicotinoides son los pesticidas más peligrosos fabricados por los seres humanos. Además de las plagas en la agricultura, con estos venenos se eliminan también incontrolables insectos polinizadores como las abejas. Por favor, pida su prohibición. Las multinacionales químicas BASF, Bayer y Syngenta producen insecticidas neuroactivos altamente peligrosos de uso agrícola. Los llamados neonicotinoides eliminan además los insectos, incluidas abejas y abejorros. También Monsanto y DuPont venden semillas tratadas con estas sustancias. Los pesticidas no solo matan en los campos de cultivo. Mínimas cantidades de veneno adheridas en las partículas de polvo son suficientes para llevar lejos el efecto mortal de estos insecticidas. En abril de 2008, en el Valle del Rin, Alemania, el cultivo de maíz tratado con neonicotinoides causó la muerte masiva de abejas. En España, la muerte de millones de abejas hizo titulares tras las denuncias de grupos de apicultores afectados en Girona en el año 2013 y Murcia en 2014. A causa de la muerte de abejas en Europa, la Comisión Europea ha limitado fuertemente el uso de neonicotinoides, cloanidina, thiamethoxam e imidacloprid, así como la sustancia fipronil. Las empresas BASF, Bayer y Syngenta han presentado 3 demandas en contra ante el Tribunal Europeo. En los Estados Unidos, apicultores y ambientalistas celebran por el contrario un triunfo jurídico. El pasado septiembre de 2015, un tribunal de apelaciones de California les dio la razón prohibiendo la utilización de sulfoxaflor. La Agencia Norteamericana de Protección Ambiental no tendría que haber aprobado la sustancia porque es altamente peligrosa para las abejas y los estudios presentados no podían demostrar su inocuidad para las abejas. Señoras y señores, otra noticia que tiene que ver con las alertas que nos está dando el planeta y todos los sistemas vivos, y tiene que ver también con los grandes intereses. En definitiva, tiene que ver con la codicia humana. Las abejas, que siempre uno puede pensar que son las que producen miel y nada más, son las responsables de la mayoría de los alimentos que consumimos, tanto nosotros como gran parte de los animales. Las abejas y otros polinizadores como las abejas, que como decíamos son responsables de gran parte de nuestros alimentos, están muriendo literalmente desde hace años. No muchos años, estamos hablando de 8 o 9 años, cuando surge por primera vez un fenómeno llamado colapso de las colonias. Es un fenómeno muy extraño porque las abejas, según nos han contado los apicultores y las organizaciones apicultoras, parece que abandonan la colmena sin aviso y dejan a la reina y a sus crías solas dentro de la colmena hasta que obviamente mueren. Esas abejas no vuelven nunca más. ¿A dónde van? Supuestamente a morir a otro lugar. ¿Por qué lo hacen? No se sabe. Hay varias teorías. Una de las teorías, la más aceptada, es esta, la de los pesticidas. Y ahí hay una puja de grandes intereses. Acá la noticia está nombrando a BASF, Bayer, Dow, Syngenta, también nombra a Monsanto. Grandes empresas que venden pesticidas y en el afán de seguir lucrando con esto, están matando una de las fuentes de vida y uno de los eslabones más peligrosos de la cadena alimenticia
que existe en este planeta. Desde nuestra fundación venimos denunciando este problema desde hace mucho tiempo. Hemos hablado con expertos, hemos analizado e investigado, y realmente el problema existe. Los científicos que están trabajando en esto prácticamente están aterrados porque saben las consecuencias. Y como si esto fuera poco, para los que creen, está escrito. Hay un pasaje bíblico que habla de esto, y está en Apocalipsis. Simplemente, señoras y señores, el ser humano en su accionar, en la mayoría de los seres humanos obviamente sin querer, está terminando con la vida de este planeta. El día que caiga la última abeja a tierra, nos queda muy poco tiempo de supervivencia en este planeta. Si muere la última abeja, señoras y señores, poco a poco vendrá el hambre, un hambre como el que nunca hubo ni volverá a haber. Pero además, como si esto fuera poco, una de las tesis es que son los pesticidas, pero hay otras tesis que hablan de que pueden estar afectando a las abejas. Nosotros mismos hicimos algún experimento con colmenas y descubrimos que los celulares las afectan muchísimo. Y también hemos hecho algún otro tipo de experimento en el cual pudimos ver, y además hemos sabido que otros investigadores hicieron experimentos por el estilo, y parece ser que el CO2 que cae a tierra quita la fragancia de las flores y hace que las abejas y otros polinizadores no encuentren el alimento. 3 tesis probables: los pesticidas, los celulares y el CO2, que pueden estar afectando a estos animalitos muy perfectos pero también muy delicados. La forma de frenar esto, señoras y señores, es tomando conciencia, cuidando las abejas, y en este caso podemos ayudar porque esta noticia titulada "Que las abejas puedan vivir", con signos de exclamación, cualquiera de ustedes la puede buscar, nos da la posibilidad de firmar una petición para que quiten estas sustancias nocivas, estos pesticidas mortales para estos animalitos. Así que todo aquel que quiera ayudar puede entrar a esta noticia mediante cualquier buscador, como puede ser Google, por ejemplo, Yahoo. La noticia dice "que las abejas puedan vivir", con signos de exclamación, y debajo de la noticia van a encontrar que podemos firmar esta petición para ayudar a proteger a estos animalitos y protegernos a nosotros mismos. Comunícate con nosotros. Comunícate con la Fundación Códigos. info@fundacioncódigos.org. Y bien, amigos, vamos ahora a la tercera noticia de hoy con Majo López. Portugal funcionó solo con energías renovables por 4 días seguidos. Este nuevo registro se dio gracias a las lluvias y vientos que llegaron a la península ibérica. Según los datos recogidos por la ONG Cero, durante 107 horas, desde las 6:45 del sábado 7 de mayo hasta las 17:45 del miércoles 11 de mayo, Portugal funcionó solamente con energías renovables, lo que supone un importante récord para el consumo eléctrico de dicha ciudad. De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, la quema de biomasa es la principal fuente de energía en Portugal, seguida por las hidroeléctricas y los parques eólicos, siendo la energía eólica y la solar las que más crecieron, con un 31% y 20% respectivamente en el 2014. Este nuevo registro se dio gracias a las lluvias y vientos que llegaron a la península ibérica durante la semana pasada. Fue en 1994 cuando Portugal cerró sus centrales térmicas de carbón y durante el primer trimestre de 2013 el 70% de su energía era renovable. En 2014 el promedio fue de 63% y en 2015 el dato cayó al 50,4% debido a la sequía. Y bien, amigas y amigos, una noticia que demuestra que se puede. Casi 4 días Portugal funcionó simplemente con energías renovables. Sí se puede y todos pueden hacerlo. Un gran ejemplo que en este caso lo ha hecho Portugal, pero ya hay otras naciones que también han experimentado lo mismo y que debería ser imitado por todo el mundo. Como decíamos hoy, el problema de la generación de energía eléctrica no es el problema más grande, es apenas un 30% aproximadamente, pero es muy importante lograr esto porque es el camino
para cuando vengan los autos eléctricos, poder justamente darles energía que también sea limpia como lo son los autos eléctricos. Muy importante esta noticia y nuestras felicitaciones a Portugal, que ha avanzado muchísimo en este camino, y la invitación a los demás países del mundo, justamente, y valga la redundancia, a imitar a Portugal. Ideas que cambiarán el mundo. La industria automotriz ya cuenta con diseños que reducen el impacto ambiental. Ahora le toca el turno a la industria aeronáutica, que si bien ha ido mejorando progresivamente la eficiencia del combustible durante décadas, su consumo excesivo llevó a un replanteamiento de la situación que resuelve con eficacia y celeridad este tema. Para ello, la NASA ya se encuentra trabajando en nuevos prototipos como el D-Series del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cuenta con un fuselaje doble que permite instalar el motor en la parte trasera y reduce el consumo de combustible a la mitad. Por su parte, la empresa eslovena Pipistrel ha desarrollado un avión ligero de 4 plazas que funciona completamente a electricidad. Todas estas tecnologías están convirtiéndose para producir capacidades que no eran imaginables hace 10 años, aseguró David Hinton, directivo de la NASA. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.